Amigos, regresamos a AS Mundial. Quiero preguntarle de entrada a Jair Cárdenas, porque vamos a hablar también del fútbol italiano y de un fichaje que nos ilusiona mucho en Colombia, y es el de Johannes Lucumí por la Juventus. Es cierto que Davinson Sánchez fue el líder de Colombia y ha sido el líder durante mucho tiempo en la zona defensiva, pero creo que fue un mundial, el último que acaba de pasar, en el que se consolidó otra gran figura como Johannes Lucumí. Existe hoy en el mundo, de pronto, cuando me refiero a mundo, hablo digamos, de la cantidad de jugadores que puedan ir a la Juventus con las condiciones que tiene Johannes Lucumí. Digo, es muy técnico, va muy bien en el juego aéreo, es muy joven y está saliendo, al fin y al cabo, de un equipo de la liga italiana, que es el Bolonia. Ya conoce a lo que se va a enfrentar. ¿Hay algún jugador de esas características, Jair, que se te venga a la cabeza? A ver, deberá haber alguno que otro futbolista que pueda asemejarse un poco a lo que sea Lucumí y que pueda llegar a fichar por la Juventus o por algún otro equipo. Pero bien lo mencionas, ¿no? Lo que realizó en esta última justa mundialista, creo que dio mucho de qué hablar y levanta la mano firmemente para dar un cambio importante en su carrera, para dar un cambio trascendental también dentro de la misma liga italiana por lo que representa su fichaje a la Juventus, una Juventus que continúa en una reestructuración también, que continúa buscando colocarse en una zona interesante o importante, no nada más en Italia, sino a nivel continental. Es paso a paso y es justo eso también lo que se debe de buscar, ¿no? Futbolistas jóvenes, futbolistas que te den una duración a largo plazo para proyectar a largo plazo lo que puedas llegar a crear, lo que puedas llegar a generar. A mí me parece una contratación muy interesante, muy importante. Obviamente para ustedes también es algo destacado, para Lucumí lo es, y para la Juventus, hoy por hoy, creo que puede llegar sin ningún problema a ganarse la titularidad en esta siguiente temporada. Claro, ahora, Héctor, es que Johannes Lucumí es un defensor central que ha pasado por Bélgica con mucho éxito, que fue a Italia y terminó siendo uno de los referentes del equipo, y está en la edad justa que mencionamos de su madurez futbolística para dar el paso a un grande que quiere volver a ser grande. Dentro del mercado de la Juventus, yo diría que es uno de los movimientos que más me gustan dentro de que han fichado a Colomboani, que es un futbolista que tiene, por ejemplo, un cartel que a mí me cuesta un poco respaldar, pero sí, es un equipo que necesita este tipo de fichajes y que al final, dentro de este periodo en el cual cuesta tanto recuperar cierta grandeza como tenía en el pasado, que se me ocurre el Manchester United un poco a la par. Lucumí, Lisandro Martínez, son futbolistas que ya contrastados más o menos dentro del continente sudamericano y en sus propias ligas, ese salto de más puede ser beneficioso no solo para el jugador, sino también para la Juventus, que además, bueno, se va a encontrar a Bremer, que yo pienso también que es un central que le puede ayudar mucho y le puede hacer mucho bien a crecer. Sí, ahora, Carmen, para que Piero también nos redondee esto, pero Carmen, de pronto el recuerdo de los centrales, de los defensores centrales en España, no es tan bueno. Pasó Jason Murillo por Barcelona sin pena ni gloria, ni gloria. Estuvo Jerry Mina, mm, hacía más Recording in goles, progress. hacía más goles que lo que defendía. Y pocos más han brillado. En cambio, en el fútbol italiano, Carmen, si uno mira el pasado, pues te encuentras de entrada con dos nombres que son brillantes, como Mario Alberto Yepes y como el jugador Iván Ramiro Córdoba. O sea, también hay de dónde creer en el futbolista colombiano en una liga como la italiana. Bueno, pero porque el fútbol italiano y el español sí que son diferentes. Yo no creo que tengamos que ponernos y criticar esa parte. Ya habrá algún jugador. No es fácil que los centrales triunfen en la Liga Española. Mira, a mí me viene a la cabeza que no es un colombiano, pero es un argentino. ¿Os acordáis de Walter Samuel, que era el jugador número uno defensa central en Italia y luego llegó a España y no triunfó en el Real Madrid? O sea que no es nada fácil al final. La liga italiana es una liga muchísimo más de contención, no tiene que ver con la española, que es muchísimo más alegre, donde hay un fútbol muchísimo más ofensivo, y creo que eso al final pasa factura. Yo creo que el fichaje que ha hecho la Juventus es muy bueno y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Héctor.
que le puede venir bien a la Juventus y al jugador también le puede venir bien, porque ha costado, me parece, unos 20 millones de euros y significa que puede ser un salto hacia otra liga o hacerse grande en la Juventus. O sea, yo creo que vamos a tener que seguir muy de cerca esa relación porque creo que la Juve ha acertado en este caso, ¿eh? Ahora, Piero, se habla mucho de una posible salida. O sea, es entrada y salida. Llega un colombiano, podría salir un colombiano, que es Juan David Cabal. ¿Qué se habla de eso y cómo analizas en el ámbito completo del fútbol italiano el fichaje de Johannes Lucumí? Bueno, ante todo, el fichaje de Lucumí ha sido pedido por el técnico Spalletti de hace mucho tiempo. O sea, él es el central zurdo que tiene que formar en su equipo. Entonces, en la era de la Juventus, él va a ser el titular como central izquierdo, o sea, zurdo. Como dijeron, el precio está entre 20 millones, dos de bonos de negociables y después 18 fijos. Se habló mucho, como decían, de una posible salida de Cabal en préstamo justamente hacia el Bologna para compensar esta operación. Pero yo tuve la oportunidad de hablar directamente con Juan David Cabal la semana pasada. Él me dijo que su objetivo es quedarse absolutamente a la Juventus, él no quiere marcharse a ningún lado, él está encantado de la Juventus, es un sueño poder jugar en este club, así que él dice que no se va a ir de ninguna forma, menos que el club lo obligue o que tenga una propuesta a la cual él no pueda rendirse, pero su intención es claramente esa de seguir en la Juventus y por eso él decidió no irse en préstamo al Bologna. Entonces, Lukumi llega a la Juventus definitivo, sin ningún jugador de por medio, y seguramente es un fichaje para él muy importante porque él tiene 28 años, la Juventus le va a hacer un contrato de 4 años, entonces es como que es el contrato más importante de su carrera en un club muy importante. Entonces, vamos a ver cómo le va a ir a John. Sí, completamente. Ahora, Jair, pensar que hoy el fútbol italiano, para tocar un poco también el tema de selección, ir haciendo el tránsito, eh, no puede llevar a las grandes figuras del mundo por el tema económico y porque hoy sus equipos no son atractivos para las grandes figuras, también les permite buscar en un mercado de jugadores emergentes en el que puede encontrar mucho talento y también réditos por futuras ventas. Y ojalá que no se convierta en eso el fútbol italiano, ¿no? Porque es una liga histórica, una liga donde han desfilado una cantidad de jugadores impresionantes, donde los clubes tienen una historia muy, muy amplia. Hablamos del Milán, hablamos de la Juventus, hablamos del Inter Milán, por mencionar algunos, y que no termine siendo una liga como la portuguesa o como la Eredivisie, ¿no? La de Países Bajos donde usualmente contactan a futbolistas jóvenes, a futbolistas que les cuesta un poquito y que los hacen grandes y después van a venderlos y hacen caja y este tipo de cuestiones, ¿no? Ojalá que no terminen eso, pero sí hoy por hoy es el mercado al que están apostando. No, no solamente en contratación de futbolistas, sino que también recordar que el mismo futbolista italiano pues no tiene la relevancia que quisiéramos o que en algún momento la tuvo. Exactamente, y con eso quiero preguntarle a Héctor, porque es que Roberto Mancini, que ya conoce muy bien la selección italiana y que nuevamente está al frente como técnico, se va a encontrar un universo de jugadores muy diferente a lo que se va a encontrar Xavi Hernández en Países Bajos. Eh, ¿Cuáles son las grandes diferencias hoy, por ejemplo, entre estas dos selecciones? Que una no fue a la Copa del Mundo y la otra pues no terminó de consolidar una generación. Para ti, Héctor. Yo pienso que Italia tiene que buscar un nuevo camino por el que crecer. Al final se ha hablado mucho del contraste entre un juego más ofensivo, un juego más llevado a la vieja usanza, como ha sucedido. Al principio Maldini declaró que ellos buscaban pues tener una selección que fuera propositiva. Ahora con Ranieri y Mancini habrá que ver qué quiere la selección, pero sobre todo pienso que también Italia está en un momento bueno para probar jugadores, para saber qué jugadores pueden darle ese futuro que tanto tiempo llevamos esperando para que vuelva a estar pues a la voz de todo el mundo y en las competiciones más importantes como una favorita, aunque la Eurocopa no queda muy lejos. Y Holanda al final yo pienso que es un poco lo que habéis dicho antes, es una selección que sí que va a tener que buscar con Xavi Hernández
qué puede mantener y qué tiene que meter nuevo. Y en este sentido me gustaría lanzar a mí un nombre que se me ha ocurrido antes mientras lo comentabais, y es el de Kees Smith, que pienso que ya un poco en la rumorología de que puede acabar en un gran club, es un futbolista que, siendo centrocampista además, va a beneficiarse mucho de lo que es Xavi Hernández y de lo que ha sido Xavi Hernández y su manera de jugar siempre. Sí, completamente. Carmen, eh, es muy diferente el panorama entre dos grandes del fútbol europeo, como Países Bajos, que hoy lleva a Xavi, sí, lo dijimos como una apuesta, pero buscando pertenecer nuevamente a la élite, dar ese salto de calidad. Y lo de Mancini, que la va a tener mucho más complicada, teniendo en cuenta que hoy uno de los fichajes más importantes de la liga italiana no es italiano. Sí, sí, no, lo de Mancini a mí me ha sorprendido mucho, no sé lo que habéis comentado, porque ya os digo que se me ha ido la cobertura. A mí me ha sorprendido muchísimo los últimos movimientos de Italia. Ya sabéis que han dimitido unos cuantos y que al final recurren a Mancini, que es con el que se ganó la Eurocopa del 2021. Yo lo que creo es que si en el caso de Xavi sí que confío en que va a haber quién se queda y quién no, en el caso de Mancini tiene que hacer una limpieza en Italia y empezar de cero. Hablar con aquellos jugadores que cree que ya se les ha acabado, como pasó en España en su momento, que se les ha acabado su tiempo, y confiar en otros. Fíjate que a pesar de que Maldini ha reconocido que él quiso que entrenara Guardiola a la selección italiana, sí que pienso que Guardiola nunca hubiera cogido esa selección, sobre todo por la limpieza que tenía que hacer. A él le gusta llegar a sitios y llegar un poco con todo puesto y que le den a los mejores. Y ahora mismo Italia no está en ese momento. Mancini, es verdad que por el amor que tiene a esa selección, por el amor a sus colores y por el éxito que tuvo en 2021, ha decidido volver y espera hacerlo por la puerta grande. Pero a mí me parece que lo que tiene Xavi Hernández con Holanda es muchísimo más fácil que el camino que tiene por delante Mancini, que ahora mismo nadie tiene confianza en la selección italiana. Sí, ahora, Piero, dejando un poco de lado la selección y enfocándonos nuevamente ahora en el campeonato. Inter, Spence del Tottenham. Vamos a la Juventus y se habla de Saiyon Suzuki, el arquero de Japón, y de Lukumi. Nos vamos a la Fiorentina y se habla obviamente de Franco Mastantuono, que ya está allá, y de Moise Kean. Se sigue moviendo el universo, bueno, más allá de lo de Moise Kean, por supuesto que puede jugar, pero es un universo que sigue siendo no italiano y que va a dificultar mucho las cosas. Bueno, si hablamos de la liga italiana, el 70% de los jugadores son extranjeros. Entonces, eso es un tema que hay que hablar porque los equipos claramente para tener una liga competitiva, ellos tratan de invertir mucho en el exterior, lo han hecho en estos últimos años y por eso el número de jugadores italianos ha bajado mucho en la liga italiana. Entonces, ¿dónde juegan los italianos? Juegan en las series menores, en la Serie B y en la Serie C. Eso ha hecho que muchos equipos no tengan italianos en los grandes equipos. Entonces, se ha perdido muchísimos jugadores y eso es cierto. También hay que decir que en los últimos años muchos jugadores italianos han salido para el extranjero, ¿no? Entonces, ahora vimos el caso de Tonali, que pasó por 100 millones del Newcastle al Tottenham. Vimos el caso de Calafiori en el Arsenal. Vimos ahora la contratación reciente de Bastoni, que estuvo cerca del Barcelona. Entonces, hay jugadores que al final ha estado bien en el Inter, pero estuvo cerca del Barça. Hay jugadores italianos que tienen mucho nombre al exterior. Vimos Cambiaso, que estuvo cerca del City. Entonces, tampoco es que hay que votar todo. Al mismo tiempo, en la liga italiana hay muy pocos jugadores italianos y eso no ayuda a la selección. Con respecto a lo que pasó con Mancini, Pirlo, Guardiola y Maldini, ha pasado de todo. Fueron semanas dramáticas aquí en Italia. Se perdió el rumbo. Al inicio encomendaron la selección a Maldini para que él pudiera decidir. Maldini, con su grande ego, apostó a Guardiola, pero como dijo Carmen, era muy complicado que Guardiola aceptara su oferta y por eso salió con nada. Entonces, pues tuvo que ir por su amigo Pirlo, pero Pirlo, la Federación Italiana no lo quiso porque tiene una hoja de vida muy mala, entonces tuvieron que volver a Mancini y Maldini dimitió. Entonces, pasó de todo aquí en Italia. Lamentablemente no se ha podido encontrar una línea común para mejorar el fútbol italiano y se ha vuelto un poco con los hombres de siempre, con las personas que han siempre estado aquí y por eso es difícil que algo cambie, ¿no? Pero te hago la última pregunta sobre el fútbol italiano para ir a la pausa. ¿Cuál es el equipo que mejor se ha reforzado o el que más fuerte se ve de cara al arranque de la nueva temporada? Bueno, yo pondría cuidado con el Milan, porque Milan ha agarrado un técnico que para mí tiene una trayectoria muy importante, que es Rubén Amorim,
le ha ido bastante mal en United, pero tampoco tuvo un equipo que le colaborara mucho. Entonces ya invirtieron 70 millones para el 9, que es Gonzalo Ramos, que llega del Paris Saint-Germain, y pudieron contratar a un defensor muy bueno, que es Mario Gila de la Lazio, por 35 millones. Y al mismo tiempo, ojo con la Juventus, porque Lukumi, Alay Begovic, la estrella de Bosnia que vimos en el Mundial, y bueno, Colomwani, que es un 9 que puede dar un buen nivel. Entonces, la Juventus está moviendo bastante bien y ahora llega también el arquero que será Suzuki, como dijeron. Bueno, muy bien. Entonces, esos son los equipos a los que Piero dice que hay que ponerles mucha atención. También vamos a ver qué pasa con el cómo. ¿Qué pasará con el cómo? Nos lo dirá, por supuesto, el tiempo y la temporada. Vamos a la pausa en Es Mundial y regresamos con más. Hay que hablar de España y de Inglaterra.